Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos aquí para el resumen de la lección número 4 de este último trimestre del 2024 para el sábado 26 de octubre. El título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. Como siempre, al abrir las Sagradas Escrituras, debemos hacerlo con oración, así que te invito a inclinar tu rostro para orar. Bendito Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra con libertad. Gracias porque tu Espíritu Santo inspiró tu palabra y también nos ofrece inspirarnos a nosotros para poder abrir nuestro entendimiento, Señor, y poder recibir tus enseñanzas. Gracias, oh Padre, por las personas que están viendo este video. Bendice sus hogares, bendice sus vidas y permite que las enseñanzas de tu palabra pueda obrar una transformación en sus vidas y en la nuestra, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Decía la lección pasada, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, sin embargo, hay algunas personas que sí le recibieron y que no necesitaron absolutamente de ningún milagro para poder creer en Jesús. En los tiempos bíblicos existían los líderes religiosos que tenían como misión, ¿verdad?, las enseñanzas hacia el pueblo. Y hubieron personas que cuando Cristo empezó su ministerio, y también lo hicieron con Juan el Bautista, ¿verdad?, ellos esperaban el criterio de los entendidos, que eran los miembros del Sanedrín. Estos se manejaban con cierta cautela porque habían leído las escrituras de sus padres, de sus antepasados, cómo habían rechazado el mensaje de los profetas y algunas veces hasta los mataron. Como resultado de el no escuchar la voz de Dios, muchas veces el pueblo de Israel sufrió de esclavitud, de servidumbre, fue derrotado por sus enemigos, y a ellos no les interesaba llevar al pueblo a una rebelión, y hasta cierto punto tenían cuidado de eso. Pero en lugar de ir hacia los líderes religiosos, en lugar de ser ante ellos, ante quien se revele Jesús como el Mesías, lo hizo con personas, que es el estudio que vamos a tener esta semana. Y el primero es Juan el Bautista. Predica Juan el Bautista en el desierto, y las personas que ya estaban cansadas de los mensajes de los líderes religiosos que no representaban el carácter de Dios y su palabra, que no estaban ejerciendo ya una labor de parte de Dios, sino que el egoísmo los había consumido. Entonces, esa gente sedienta de una verdad real, valga la redundancia, escuchan de la predicación de Juan el Bautista y se van hacia el desierto, porque Juan predicaba cerca del Jordán. La Biblia dice que Juan bautizaba en el Jordán. El lugar donde está predicando Juan es donde años atrás Josué había abierto las aguas para que el pueblo pueda pasar a tomar posesión. Estaba cerca de allí la insigne ciudad de Jericó, una ciudad amurallada que era imposible poder conquistarla, pero que sin embargo Dios hizo que sus muros caigan y sea destruida y conquistada por el pueblo de Israel. El lugar donde estaba Juan era un lugar de mucha riqueza histórica, donde habían sucedido milagros, y es allí donde Juan predica. Y la gente venía, y también venían los sacerdotes, venían los líderes. El Sanedrín estaba presidida por el sumo sacerdote.
Y ellos vinieron a pedir la explicación a Juan porque creían que si Juan predicaba en el desierto, pues ellos tenían jurisdicción en esos terrenos. Y leemos en Juan capítulo 1 y versículos desde el 19 hasta el 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuestas a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y cita el texto que está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 40 y versículo 3. Hay algo que resaltar de la obra de Juan el Bautista, de su respuesta ante los líderes religiosos. Él tenía claro que él no era el Mesías. Pero ¿qué dice? Yo soy la voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías en el capítulo 40 utiliza una figura que sucedía en los tiempos bíblicos cuando un rey iba a visitar un lugar donde no había una vía para el fácil traslado, donde había lo que hoy consideramos vías secundarias, no una vía principal. Entonces, estas vías por lo general tenían pues elevaciones, tenían rocas. A veces el lugar no se prestaba para la circulación de los carruajes o para que pueda ir pues el caballo, donde a veces utilizaba el rey para su traslado. Entonces se escogía siervos que iban a aplanar, ¿verdad? Iban a aplanar el terreno para que el monarca pueda trasladarse. Y esta es la figura que usa Juan. ¿Y qué enseñanza que tiene para nosotros? Juan, cuando le preguntan si él era el Mesías, era el Elías, él negó rotundamente. Él dijo: yo soy un humilde siervo que está aplanando el terreno, que está enderezando el camino del Señor. Nosotros tenemos una labor también como Juan el Bautista, pero una labor que no es nuestra. Nosotros con humildad debemos enderezar la senda. Ahora, ¿cómo enderezó la senda Juan el Bautista si lo que hacía era predicar y bautizar en el Jordán? La predicación de Juan era un llamado al arrepentimiento, que es la labor que nosotros debemos hacer ahora. Y llamar al arrepentimiento significa hacerles ver el pecado al pueblo. Y eso era lo que hacía Juan. Inclusive el hacer ver el pecado a algunas personas de poder y de influencia fue lo que le costó la vida. Pero la importancia de su mensaje es de que nosotros tenemos la misma obligación y responsabilidad que tuvo Juan, de llamar en los actuales momentos a la gente al arrepentimiento. ¿Y cómo está la labor nuestra? ¿Consideramos que es una labor propia o es que nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios para que la gente venga al arrepentimiento y llevarlas a dónde? A Jesús. Eso fue lo que hizo Juan. Tiempo después o al día siguiente, dice la Biblia que esto sucedió al día siguiente. Y en San Juan, en el mismo capítulo, ¿verdad? Si nosotros leemos en el versículo 29, estamos leyendo en el capítulo 1 de San Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba a él.
Él entendía la voz del Espíritu Santo y persuadido por la voz del Espíritu Santo y aún sin entender verdaderamente la labor de Jesús, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué digo sin entender completamente? Porque tiempo después manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? No entendía completamente el mensaje, no entendía completamente cuál era la obra y la labor de Jesús. Pero sin embargo, el Espíritu Santo quiso llevarlo a Juan a que la gente entendiera que el Mesías tendría que venir de manera diferente a como lo estaban esperando el pueblo judío. Lo estaban esperando como el Moisés, como el libertador, como aquella persona que iba a dirigir los ejércitos de Israel para poder salir de la esclavitud del pueblo romano a quien servía. Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba quizás pensando en lo que dice Isaías 53. En Isaías 53 encontramos una profecía acerca de cómo iba a ser sacrificado el Mesías. Tenía clara cuál era su misión. Su misión era llevar a las personas a los pies de Cristo, que no era una labor propia. Estamos considerando, igual que Juan, que nuestra obligación, la obra que debemos hacer, no es una obra nuestra, que es un privilegio que Dios nos da de ser partícipe, de llevar el mensaje de salvación y traer a las personas a los pies de Jesús. Y justo cuando habla Juan acerca del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, habían dos de sus discípulos, bueno, estaban sus discípulos, pero dos de ellos escucharon y vieron quién era el Cordero de Dios que había mencionado Juan. Y ellos deciden seguir a Jesús. Y aquí hay una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a seguirlo. Fueron los dos primeros discípulos de Jesús. Era Andrés y era Juan. Lo empiezan a seguir. Jesús ve que están siguiéndolo. Se siente contento de que como producto de la predicación de Juan, del testimonio de Juan, estas personas estén siguiéndolo. Así de contento se siente Jesús cuando las personas vienen a Él a través de nuestro testimonio. Y cuando digo testimonio, no hablo solamente del testimonio verbal, de lo que nosotros decimos o predicamos, sino de nuestra vida. Porque hay una predicación que la gente no puede resistir. Quizá pueda resistir y muchas veces es difícil saltar el muro que la gente pone de su religiosidad. Pero hay un testimonio que no pueden rebatir ni contradecir y es el testimonio de nuestra vivencia espiritual. Entonces vienen estos dos discípulos y le siguen. Y Jesús se hace como que no quería que lo siguieran. Y le dice, ¿a quién busca? Y ellos le dicen, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y ellos van hacia donde Jesús moraba y dice que se quedaron con él. Qué hermosa experiencia de estos dos primeros discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque nos enseña que cuando uno conoce a Jesús, quiere pasar tiempo con Jesús. Y hay un mensaje que la gente a veces lo distorsiona y no lo entiende. La cercanía con Jesús, el aceptar a Jesús, el acercarnos nosotros a Jesús, produce una transformación en nuestras vidas que queremos aprender, saber y estar mucho más tiempo con Él. Si no te ha pasado, es porque a lo mejor nunca has estado cerca de Jesús. Porque al igual como lo hizo Juan y Andrés, ellos se quedaron y fueron los dos primeros discípulos de Jesús.
y estaban deseosos de oír. Y miren que Jesús no había hecho hasta entonces ningún milagro. Cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba esperando una respuesta de Jesús, una obra, una expresión, una obra, un milagro, algo que le confirme, mas él no lo hizo, simplemente se retiró, pero sus discípulos, las dos personas que ya mencionamos, lo siguieron. No había milagro allí. Y ellos lo siguieron sin una manifestación de un milagro. Porque cuando la Biblia nos invita a creer, no nos invita a que esperemos un milagro de parte de Jesús para creer, no. Nos invita a creer en su palabra, en lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque es la palabra de Dios y lo que está escrito allí son sus verdades y Dios no miente. Después de esto, en Juan 1 del 43 al 46, bien, este capítulo 1 está hermoso. Dice, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Saben que cuando Andrés sigue a Jesús junto con Juan, que fueron los dos primeros discípulos, Andrés va donde Pedro y lo llama. Y lo llama porque había escuchado acerca de Jesús y había escuchado ya las enseñanzas de Jesús y estaba maravillado. Encontrarse con Jesús, el tener una experiencia con Él nos hace una persona diferente. Y esa vivencia nosotros queremos compartirla especialmente con las personas que más amamos, ¿verdad? Con las que están más cerca de nosotros. ¿Con quién lo hizo Andrés? Con su hermano Pedro. Y viene Pedro a donde Jesús y Jesús le dice, tu nombre será ahora Cefas. Y le da una descripción porque Jesús cuando ve venir a Pedro, ve a un hombre impulsivo y todo. Pero sin embargo su vista profética ve inclusive hasta la negación, pero lo llama. Esa es la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Tener una experiencia con Cristo, tener una experiencia con Dios, sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, sentir la transformación, sentir ese gozo que se siente cuando nos acercamos a Dios y ese gozo compartirlo con las demás personas. Lo que se sucede muy a menudo es que como que no nos sentimos tan identificados con Jesús y se nos hace difícil entonces compartir algo que no estamos viviendo. En el versículo 43, ¿verdad? Dice que Jesús, al querer ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí hay algo aparentemente contradictorio. Felipe siempre mostró cierta reserva para creer completamente. Y a pesar de que había declarado que había encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, sin embargo dice, el hijo de José de Nazaret. ¿Por qué implica cierta duda esto de decir el hijo de José de Nazaret? Nazaret era un pueblo pequeño y era un pueblo totalmente corrupto. Para el judío ortodoxo, para el creyente, era casi imposible creer que algo bueno salga de Nazaret. Y le dice el hijo de José de Nazaret, como queriendo decir, mira, hemos encontrado al Mesías, pero está en un pueblo corrupto. No estoy seguro si de verdad sea el Mesías. Tanto así que Natanael le responde, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y Felipe le dijo, ven y ve. Esta respuesta de Felipe
a Natanael, muestra cómo debe ser nuestra predicación y muestra que al final de cuentas pudo superar la duda, superar la cierta incertidumbre que tenía acerca de si Cristo era o no era aquel de quien decían los profetas. Y hay que resaltar esto porque solamente le dijo, ven y ve. Y Natanael fue y vio. Y dice las Sagradas Escrituras, no vamos a leer todos los textos, pero ustedes pueden leerlos, ¿verdad? Está en el libro de Juan, capítulo 1 y versículos del 46 en adelante, hasta el 51. Entonces Natanael viene a Jesús y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Y se sorprende y le dice, ¿y tú de dónde me conoces? Natanael había estado minutos antes debajo de una higuera orando. ¿Qué decía en la oración Natanael? Estaba pidiendo que le revelase Dios quién era el Mesías. Había escuchado el testimonio de Juan el Bautista, había escuchado que Juan el Bautista no era el Elías, no era el Mesías. Entonces él quería saber quién era. Y aquí hay una enseñanza grande. El mundo cristiano se presta a confusión en los actuales momentos porque dependemos para creer de otras personas. La doctrina y la creencia que tiene la mayoría de las personas es lo que le preguntan a los demás. Maestros, ancianos, pastores o lo que sea. No quiero decir con esto de que no hay que recibir la orientación y la dirección de ellos en muchos aspectos, pero cuando se trata de averiguar la verdad, la enseñanza de la experiencia de Natanael es que debo hacerlo yo directamente con el Creador. Y cuando Jesús le dice, cuando estabas orando allí bajo la higuera, yo te vi, le quiso decir, yo sentí y yo vi la sinceridad de que tú querías conocer al Mesías. Tú querías conocerme con sinceridad y por eso estoy respondiendo tu oración en este momento. Cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, cuando buscamos la verdad con sinceridad, no para contender y a veces por asuntos que no entendemos, Dios se manifiesta, así como lo hizo con Natanael. Y Dios pasa por alto a veces algún pequeño síntoma de incredulidad como la que tuvo Felipe. Recordemos que Felipe fue el que le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? De verdad te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Y también en este texto se confunde la gente porque dicen que el mismo Cristo era el Padre. Y no es así. Le dice porque él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque hay unidad de pensamiento, la forma. La única diferencia que dice Daniel entre el Padre y el Hijo es que el Padre tiene el aspecto de un anciano de día y Jesús, cuando lo vio, ¿verdad? En su visión, lo vio como un hijo de hombre. O sea, como una diferencia, un hombre mayor con un hombre joven. Fue lo que vio Daniel, pero es exactamente lo mismo, el parecido. Es como aquellos hijos que tienen un parecido extraordinario con sus padres. De hecho, dicen que uno de mis hijos tiene un parecido extraordinario conmigo. Entonces, obviamente, el ejemplo es muy, muy limitado porque no vamos a comparar a personas con el Dios omnipotente. Y luego de eso tenemos en el capítulo 3 el testimonio de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín,
era un príncipe de Israel. Aun cuando se mantenían en cautividad, el pueblo de Israel, de parte de los romanos, sin embargo, el Sanedrín tenía cierto poder todavía sobre el pueblo. Y el pueblo los respetaba. ¿Por qué? Para ser miembro del Sanedrín tenía que ser un hombre culto, totalmente educado. Diríamos que en los actuales momentos sería mínimo un PhD, alguien que tenga un título de tercer o cuarto nivel. Era una persona respetable, debía ser casado y debía tener hijos, porque eso lo hacía como más justo. Y obviamente estas personas tenían una buena posición económica. Nicodemo había escuchado hablar de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que por ser miembro del Sanedrín no podía ir abiertamente hacia Jesús, porque habían ciertas leyes. Ya muchos miembros del Sanedrín, especialmente el principal del Sanedrín, que era el sumo sacerdote, era el que dirigía el Sanedrín, ya había mostrado su celo, había mostrado pues su animadversión hacia Jesús. Obviamente, para evitar que los miembros del Sanedrín lo llamen como discípulo de Jesús, inclusive de correr el riesgo hasta de ser expulsado del Sanedrín, Nicodemo espera que sea de noche, había averiguado dónde Jesús hacía sus oraciones y viene a donde Jesús acostumbraba a orar, o sea, al Monte de los Olivos. Y cuando viene Nicodemo, le dice, Rabí, esto está en el capítulo 3 y versículo 2, ¿verdad? Del libro de San Juan. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Viene con una alabanza, ¿no? Como muchas veces el ser humano suele hacer, ¿verdad? Viene a alabarlo a Jesús, mas Jesús no recibe la alabanza de Nicodemo, sino que es totalmente directo. Y le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Saben que Nicodemo no esperaba esta respuesta. Ahora consideremos, miren este cuadro, hagámonos este cuadro. Si bien es cierto que Nicodemo había sido impresionado, había investigado las escrituras, era un miembro del Sanedrín, era fariseo, era un entendido, no solamente de las cosas espirituales, sino también tenía su título académico, podríamos decir. Entonces, este viene a Jesús, era un líder, y de pronto Jesús lo para en seco, viene alabando a Jesús, y Jesús, como podríamos decir en términos comunes, lo para en seco y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo queda sorprendido. Tan sorprendido queda que no sabe qué responder, y como para no quedarse mudo, le hace parte de una conversación irónica porque le dice, y nacer de nuevo, o sea que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre. Jesús no se detiene ante la ironía y le dice, repitiendo lo que ya le había dicho en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una de las características de los fariseos era que se sentían orgullosos de que eran observadores de la ley y que eran casi perfectos. Y obviamente Nicodemo era un hombre sincero, mas sin embargo él consideraba que estaba apto para el reino de los cielos. Y Jesús le hace ver que no es así, que tiene que haber un nuevo nacimiento, si no de nada sirve la observancia de la ley. Y aquí volvemos otra vez al aspecto de la ley. Cuando tú pretendes guardar la ley como una forma de salvación, eso no sirve.
Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Tiene que primero nacer, tiene que Jesús hacer una transformación en su vida y como resultado de esa transformación, entonces allí está estar en armonía con la ley. Y eso es lo que muchos no entienden o no quieren entender. Y que en lugar de ser como Natanael, de buscar en las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Arman alguna discusión, controversia, cuando la verdad de las Sagradas Escrituras es tan maravillosa, porque a medida que uno va investigando, averiguando, leyendo, más verdades le son reveladas. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice las Sagradas Escrituras. Este hombre entendió el mensaje de Jesús. Nicodemo fue uno de los que después se opuso cuando el Sanedrín, de una manera engañosa, inventando historias, con ataques forjados, inventando mentiras para tratar de matar a Jesús, siempre se opuso Nicodemo. Siempre Nicodemo se opuso al punto de que cuando se juzga a Jesús ya para ser sacrificado, no lo invitaron a Nicodemo. Nicodemo se convirtió en un discípulo de Jesús que por algún tiempo estuvo bajo la sombra, así como fue de noche. Pero ya cuando Jesús fue sacrificado, Nicodemo abiertamente dijo ser un seguidor de Jesús. Y fue uno de los que con sus recursos financió el nacimiento de la Iglesia Apostólica. Después lo expulsaron del Sanedrín al punto de que inclusive perdió sus riquezas, pero él lo hizo con alegría, con fe y con amor, sabiendo que tenía algo más maravilloso, que era tener a Jesús. De los discípulos, el que siempre permaneció cerca de Jesús fue Juan, uno de los dos primeros discípulos de Jesús. Y fue uno de los que estuvo hasta el último, al punto de que cuando estaba siendo crucificado, Jesús le recomendó a su madre, le encargó a su madre. ¿Cuán cerca estamos nosotros de Jesús? Pedro, que también fue uno de los primeros discípulos, estuvo cerca, es verdad, pero en un momento determinado por resentimiento se alejó un poco y fue quien lo negó. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué nos enseña Juan? De hombres que no tuvieron, a excepción de Nicodemo, pero la mayoría de ellos fueron hombres que no tuvieron una elevada preparación, pero que dependieron exclusivamente de Dios para que les revelara quién era el Mesías, les revelara la verdad. Cuando tú tengas alguna duda acerca del carácter de Dios, acude a Él. Dios está deseoso de responder, siempre y cuando sea sincero. Pero con las personas que solo lo hacen para contender, Dios no se revela. Querido hermano, es mi invitación a que tú busques de Dios con sinceridad, a que escudriñes las Escrituras como lo hicieron los primeros discípulos, como lo hizo Nicodemo, y ten la plena seguridad de que Dios responderá y que formarás parte de aquellos que junto con los primeros discípulos se gozarán primero en compartir esto maravilloso que uno vive y esperar la mayor promesa que puede tener un creyente, que es la segunda venida de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en la lección número 5.